cómo recibir un milagro y cómo operar el milagro. Entonces yo tengo que traer el balance. Cuando yo le hablo de la gloria, le hablo de la unción, le hablo de que en la mañana hablé sobre, vino el aceite del Espíritu Santo esta mañana y llenó nuestras vasijas, llenó nuestros odres. ¿Cuántos están aquí conmigo? Entonces ahora, ¿para qué? La pregunta siempre es así, la Biblia siempre nos enseña esto. Todo lo que recibimos tiene una razón de ser, es un para qué. O sea, ¿para qué yo quiero unción? ¿Para qué yo quiero poder? ¿Para qué quiero yo manejarme, moverme en la gloria? ¿Para qué lo quiero? Entonces aquí va el balance. He estado enseñando y aquí va el balance. Entonces, ¿para qué es todo lo que recibimos? ¿Para qué es lo que recibimos en la mañana? Entonces, para dos cosas. Número uno, para recibir un milagro o para operar milagros. ¿Cuántos de aquí necesitan un milagro? Todos necesitamos un milagro. Amén. ¿Usted tiene suegra? Ahí es un milagrazo. Amén. O que la señora se convierta, o que se convierta mejor, ¿no es cierto? Pero todos necesitamos un milagro de cualquier tipo. No necesariamente usted tiene que estar con un cáncer para decir que necesita un milagro. No necesariamente usted tiene que estar sumido en la droga para decir que usted necesita un milagro. Todos nosotros, de una u otra manera, necesitamos un milagro de Dios. Ahora, si yo puedo poner un principio, ¿qué es lo que es un milagro? Un milagro es una intervención divina de Dios. O sea, los milagros no los hacen los hombres, aunque Dios opera a través de nosotros o de usted, pero los milagros los hace Dios. Entonces, ¿qué es lo que es un milagro? Un milagro es una intervención divina de Dios. Se lo digo de otra manera, un milagro opera, se detiene el tiempo natural para que entre la eternidad, Dios toca y Dios opera el milagro. Entonces, ¿qué es lo que es un milagro? Un milagro, de nuevo, para los que toman nota, un milagro, ¿qué es lo que es? Es una intervención divina de Dios, donde el tiempo natural se detiene y la eternidad de Dios ingresa. Dígame amén. Parece que está cansado. Mire, yo he estado predicando, he viajado, he dormido bien poco de Santiago para acá y usted está acá, como lo veo, con cara de cansado. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Alguien quiere que predique esta noche? Entonces, para que entremos ahí, ¿qué es lo que es un milagro? De nuevo, quiero que usted lo entienda bien. Un milagro es una intervención divina de Dios. O sea, es donde Dios opera divinamente. Que se lo digo de otra manera. El cáncer, el médico dijo, el cáncer te va a matar. Dios interviene divinamente y el cáncer se seca. ¿Cuántos testimonios tenemos aquí de gente así? Ahí hay una mujer, ¿cuántos han sido aquí? Hay otra y hay otra que han sido sanos de cáncer. El médico dijo, te tengo que operar, te vas a morir, pero intervino Dios. Ella, ¿usted cómo se llama usted, mi hermana? ¿Se me olvidó su nombre? ¿Ah? Jacqueline estaba diagnosticada casi a morir. Ya la mandaron para morir con cáncer. Y Dios intervino divinamente, el tiempo se detuvo y el cáncer se secó. Entonces tenemos que entender estas cosas. No importa lo que necesitemos. Usted puede necesitar ¿cuántos aquí? El otro día una hermana, no sé si está aquí, de Venezuela parece que era, y yo di una palabra y el Señor dijo que Dios iba a dar visas o ¿cómo se llama esto? Visas de trabajo, aunque usted no haya metido papeles. Eso es difícil, porque para que usted tenga la visa tiene que haber metido los papeles. ¿Cuántos extranjeros tenemos acá en la iglesia? Entonces el Señor me dijo, voy a empezar a mover las visas aunque papeles no han sido metidos. Entonces a la semana viene una hermana, yo no sé si está aquí, vino en la mañana y me trae el papel y me dice, yo no había metido papeles, usted dijo el miércoles o el jueves, no recuerdo el día, y a mí me llamaron el viernes y cuando yo veo el papel, mi papel decía el día anterior y yo tengo mi visa de trabajo sin haber metido papeles. Entonces, ¿qué es lo que es eso? Si le voy a dar un aplauso, se lo da al Señor. ¿Qué es lo que es eso? Eso es una intervención divina de Dios. Entonces, un milagro, para que entendamos, un milagro no solamente es un cáncer o una enfermedad o un ciego que ve, sino que un milagro es en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, nosotros necesitamos milagros en todas las áreas y de nuevo, interviene Dios, detiene el tiempo y la mano de Dios entra. Y Dios provoca el milagro. ¿Está aquí conmigo la iglesia? Entonces, ahora vamos a la escritura. Juan 6, 1 al 2. Dice así. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud
porque veían las señales que hacía en los enfermos. Jesús, escuche esto, una de las cosas que vemos en la Escritura, lo que menos hizo Jesús fue predicar, lo que más hizo enseñar, lo que más él hizo fue demostrar. Él, antes de predicar, él demostraba el poder de Dios. Hoy en día hay mucha gente que predica, pero no muestra nada, o sea, no tiene frutos. Entonces, dice la Biblia, que Jesús fue a un lugar y gran multitud, diga conmigo gran, pero dígalo como grande, gran. Entonces, gran multitud, ¿qué es lo que hacía? Seguían a Jesús. ¿Por qué lo seguían? ¿Porque era lindo? No, porque habían señales que él hacía. O sea, lo seguían porque veían los milagros, veían lo que él hacía. ¿Está conmigo la iglesia? El libro de Mateo 14, 13 al 21, dice así: oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto, y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Mire lo que está diciendo. Jesús se apartó de allí, se fue a una barca. Jesús necesitaba estar tranquilo. ¿Está conmigo? Jesús necesitaba estar en paz. Entonces él tomó la barca, se movió para un lado, se fue para otro lado, pero la gente lo siguió de igual manera. ¿Por qué lo seguían? Porque estaban viendo las señales que él hacía. ¿Está conmigo la iglesia? Vamos al versículo siguiente, por favor. ¿Me ayuda ahí la pantalla? Me ayuda rapidito. En Mateo 14 dice: y saliendo Jesús, de nuevo, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Diga conmigo compasión. Diga conmigo compasión. Había algo que movía el corazón de Jesús. Jesús no operaba los milagros solo porque él era Dios. ¿Cuántos saben que Jesús era 100% Dios, 100% hombre? Jesús lo movía algo, lo movía la compasión. Entonces dice el libro de Mateo 14, dice ahí: y saliendo Jesús vio una gran multitud, y de nuevo es gran. No eran 5 personas, no eran 10, no eran 50, era una gran multitud. Quiero que me entienda. Cuando hay mucha gente en un lugar y no se puede contar, entonces dice, la gente era mucha. O sea, la Biblia, si vemos la Biblia es muy específica. Cuando usted la lee, usted ve tiempo, momento y nombre. Pero fíjese esto, cuando aquí la Biblia podría decir, habían 100 personas que lo seguían, pero no dice 100 personas, dice había una gran multitud. Ojo aquí, ¿por qué? Porque no los podían contar. Aquí no hay nadie. O sea, si hubiesen sido ellos poder contar la gente, entonces la Biblia diría, y 100 personas siguieron a Jesús. Si ellos pudieran haber tenido algún dron que lo levantaran y el dron contar la gente. ¿Sabe lo que es un dron o no? ¿Sabe lo que no es un dron? Si usted no sabe lo que es un dron, pregúntele en la casa a alguien, porque no se lo voy a explicar ahora. Pero fíjese esto, si hubiese tenido un dron, ellos hubiesen tenido un dron, lo levantan el dron y el dron dice 1000 personas. Entonces diría, y 1000 personas siguieron a Jesús. Pero como no tenían cómo contarlo, entonces dice una gran multitud. Ahora, ¿cuánto pudo haber sido una gran multitud? 1000 personas, 500, 3000, no lo sé. Pero el grupo que lo seguía era mucho. O sea, lo que está diciendo, al decir lo seguía una gran multitud, está diciendo la gente que lo seguía era incontable. Aló, ¿está conmigo la iglesia? Entonces dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces aquí hay una clave. Dice que lo que movió Jesús su corazón fue la compasión. O sea, aquí ya le voy a poner un principio. ¿Cuántos quieren operar en milagros? ¿Cuántos quieren que Dios lo use en milagros? ¿Cuántos quieren poner manos sobre los enfermos y los enfermos sean sanos? Ahora, alguien me dice, pastor, yo no sé. Eso es para todo el que cree. La Biblia dice que el que creyese por la fe, todo va a ocurrir. Pero aquí hay una condicionante. Para que usted opere en milagro, algo tiene que tener: compasión. O sea, ¿qué movía el corazón de Jesús? Él era Dios, él podía operar milagro, pero él sentía el dolor de la gente. Entonces, cuando él vio a toda esa multitud, imagínense, una multitud. ¿Cuánto era una multitud?
harto, incontable, no sabemos, 100, 200, 1000, 3000. Pero mire, él vio toda esa gente y él sintió compasión. O sea, vio al ciego, vio al leproso, vio al sordo, vio al endemoniado. Algo tocó su corazón y eso lo movió a operar milagros. ¿Está conmigo en la iglesia? Entonces dice de nuevo, y dice, y tuvo compasión de ellos. ¿Y a cuántos sanó? ¿Y a cuántos sanó? Sanó a los que de ellos estaban enfermos. Ahora, ojo aquí, mire, ojo aquí. Dice, una gran multitud lo seguía. Y dice, y sanó de esa gran multitud, había un grupo que estaba enfermo. O sea, no todos estaban enfermos. O sea, había un grupo que estaba enfermo. Y dice la Biblia, y de los que de ellos, de esa multitud, estaban enfermos, los sanó a todos. Entonces, aquí estamos operando ¿en qué? En milagros. Marcos 6:30, rapidito, Marcos 6:30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Entonces aquí hay otro grupo de personas. Fíjese esto, dice que la palabra dice que vienen los apóstoles y le cuentan, se juntan con Jesús. ¿Cuáles eran los apóstoles? Los 12 discípulos que él llama. Y le cuentan a Jesús todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Entonces ahora ya no es solo Jesús el que está operando milagros, ahora son los discípulos. La Biblia nos dice que habían 12 que él estaba formando para ser los apóstoles, pero también la Biblia nos enseña que habían 70 que seguían a Jesús. Y en un momento, ¿qué es lo que hace Jesús? Los 70 los apostolea. La palabra enviar es apostolear. La palabra apostolear es comisionar. Los comisiona, los envía y le dice a los 70, vayan y lo que han visto lo hacen ustedes. ¿Y qué dice la Biblia? Que luego regresaron los 70, vinieron con Jesús y Jesús le dijo, ¿qué pasó? Uy, Jesús, los demonios se nos sujetan, los ciegos ven, los paralíticos se levantan. Entonces ellos ya están operando ahora milagros. ¿Por qué razón? Porque habían visto a Jesús, habían estado con Jesús, vieron cómo Jesús lo hacía. Entonces ellos repitieron lo que Jesús hacía. Ahora, aquí está la condicionante de nuevo, importante. ¿Qué es lo que vieron en Jesús? Compasión. O sea, cuando Jesús pasaba, no pasaba de largo. Jesús decía, wow, este necesita un milagro, me tengo que detener, algo tiene que pasar. En Librería Hebrón encontrará una amplia gama editorial cristiana que estimulará su crecimiento y fortalecimiento espiritual. Tenemos para usted Biblias en diferentes versiones, como la Nueva Versión Internacional, Biblias para niños, Biblias con devocional, entre otras. Asimismo, una gran variedad de libros cristianos de diferentes temas como liderazgo, liberación, oración, el matrimonio y muchos más. También tenemos una sección de misceláneos, donde hallarás distintas opciones para obsequiar. Además, contamos con sistema de pago Transbank para que puedas utilizar tus tarjetas de crédito o débito. Estamos ubicados en Serrano 760, Iquique, Chile. Revisa nuestro catálogo online en jesuseselrey.org/librería. Invierte en el reino y verás frutos en tu vida espiritual. ¿En qué consiste el reino? Donde se predica el reino, siempre van a haber señales, prodigios, maravillas, milagros. O sea, siempre va a estar lo sobrenatural, porque en eso consiste el reino. En que el reino no consiste en palabrería o bobería. El reino consiste en la manifestación del reino. Jesús le había hablado del reino, le había hablado del poder. Ya le dije a usted, ¿qué es lo que es un milagro? Un milagro es una intervención divina de Dios. Aquí no hay nadie. ¿Qué es lo que es un milagro? Es una intervención divina de Dios. Ahora, un milagro no solo está sujeto a una sanidad. El tema es que su cabeza tiene que explotar hoy día. Porque cuando usted habla de milagro, usted cree que solo es un ciego que ve, o un sordo que oye, o un paralítico que se levante. Entonces, ¿qué es lo que es un milagro? Es una intervención divina de Dios. Se lo digo de otra manera, donde hay cualquier tipo de necesidad y Dios responde, eso es un milagro. Entonces, Jesús está diciendo,
denle de comer, no tenemos. ¿Y qué dicen eso? A no ser que vayamos a comprar. Jesús los acababa de introducir en lo que eran los milagros, los acababa de introducir en lo que era el reino y todavía no entendían. ¿No me está siguiendo? ¿Usted cree que Jesús no sabía que tenían esos pancitos y esos peces? Lo sabía, porque Cristo lo sabe todo. Entonces, ¿para qué Jesús le dice? Denle vosotros de comer, porque los quiere llevar a otro nivel. Entonces, todavía ellos tienen las dos patas en la tierra. Jesús le enseñó del reino, no entienden todavía el reino, todavía no entienden lo que son los milagros, todavía creen que los milagros solo es dar vista a los ciegos, pero Jesús le dice, aquí los voy a llevar a otro nivel. Entonces, vamos a comprar. Entonces, siguiente, ¿dónde quedamos? Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. Manda que la gente se siente. No manda a comprar al McDonald's ni a la señora de la esquina completo. Dice, vayan, ¿qué tienen? ¿Cuántos panes tenían? ¿Y cuántos peces? 2 peces. Entonces dice, con eso ya basta. ¿Cuánta gente eran? Dice la Biblia, eran como 5,000 hombres. No dice eran 5, eran como 5,000 hombres. Póngale la mujer ahí, porque en ese tiempo donde iba el hombre iba la mujer. Entonces ya son 10,000. Ahora, pensemos que tenían televisión y estaba buena. Así que tenían 2 hijos cada uno. ¿Está conmigo la iglesia? Entonces ahí ya le tenés 5,000 más 2,000, ya tenemos 20,000. Y siempre que había una suegra metida por entre medio. Entonces, ¿cuánto tenemos ahí? Ya tenemos 20,000 personas. Entonces, no eran 5,000, eran alrededor de 20,000. Entonces Jesús dice, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? 5 panes, ayúdenme a predicar. ¿Qué tenemos? 5 panes y 2 peces. Y Jesús dice, denle de comer. Ay, pero la señora de los completos de la esquina no vino hoy día. Alguien está aquí conmigo. Entonces Jesús dice, lo voy a introducir a un nivel mayor. Y Jesús dice, no van a comprar. Dice Jesús, sienten la gente en grupos. Por eso que en la iglesia, lo voy a pasar a la visión. Por eso que en esta iglesia tenemos grupos, tenemos redes, tenemos pastores de redes, porque yo no puedo atender toda la gente. Si usted espera que yo vaya a tomar té con usted, se equivocó, no tengo tiempo. Entonces hay gente que se ofende porque no le fui a ver que estaba enfermo. Pero para eso tengo líderes, mentores, pastores que están haciendo ese trabajo. Entonces una iglesia muy grande. Aquí somos más de 1,500 personas. Entonces, ¿cómo yo voy a estar visitando a todo el mundo, atendiendo a todo el mundo, yendo al hospital, a orarle la guagua y a sacarle el flatito y no sé qué? Para eso está el líder de Casa de Paz, para eso está el mentor. Es bíblico. Entonces dice Jesús, no podemos darle a 20,000 personas comida. Así que pongan grupos de ¿qué? De 50. Ahí está conmigo. Y así lo hicieron, haciéndolo sentar ¿a cuánto? A todos. Seguimos, el 17, el 16. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo y los bendijo y los partió. Y los dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante de la gente. Oiga, 20,000 personas. Y tenía 2 pescaditos y 5 panes. ¡Wow! Diga conmigo, lo que tengo es suficiente. Aleluya. Hay pastores que yo soy muy nuevo, es suficiente. Hay pastores que yo recién estoy aprendiendo a orar, es suficiente. ¿Qué le estaba enseñando él? Del reino. El reino no consiste en palabra, consiste en poder. ¿Qué le estaba hablando? Del reino, el reino de mi Padre. En el reino de mi Padre no hay escasez. En el reino de mi Padre todo es tan sano. En el reino de mi Padre hay calles de oro y mar de cristal. En el reino de mi Padre hay una casa, una mansión que te está esperando. Le estaba hablando del reino. Y cuando termina de hablar del reino, esta gente necesita comer. Y ellos dicen, no tenemos nada. Ay, pero ¿cómo que no? Le acabo de hablar que en el reino de mi Padre hay sobreabundancia. Y Jesús dice, bueno, aquí están los pancitos y los pececitos, los reparte, los corta, no sé cómo lo hace, no dice la Biblia eso. Y dice la Biblia, 16, vuelva para atrás por favor. Y tomando los 5 panes, los 2, los pescados, y los partió, y los bendijo y los partió. Diga conmigo, estoy bendecido. No sé si lo entendió. Pero el día que usted llegó a Cristo,
Cristo te bendijo. ¿Para qué? Para operar milagros. Digan amén. Entonces dice, Jesús los bendijo y los partió. ¿Y qué dice? Y los dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante de la gente. Ahora el 17, por favor, versículo 17. Y comieron todo y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. ¡Wow! Y algo mío, ¡wow! Fíjese, Él da de comer. ¿Cuántos panes tenía? ¿Cuántos peces tenía? Da de comer a más de 20,000 personas y recogen 12 canastas llenas de desperdicio. Aquí Jesús introduce a los apóstoles y a los discípulos en la dimensión de lo sobrenatural. ¿De qué estaba enseñando Él? Del reino. Entonces dice, ya no les voy a seguir enseñando, se los voy a demostrar. Si ustedes están en el reino, ustedes pueden operar todo lo que crean. Todo lo que crean. Si usted está conectado con el cielo, usted le entregó su vida a Jesús, usted sigue a Jesús, usted está apartado para el uso exclusivo del Señor, usted puede operar todo tipo de milagros. No hay nada que te limite. De nuevo, ¿qué es lo que es un milagro? Es una intervención divina de Dios. Entonces, ¿por qué no hay nada que te limite? Porque el que hace los milagros no eres tú. El que hace el milagro es el Señor. Solo necesita un burro. ¿Aló? Solo necesita alguien que le diga, heme aquí, Señor, úsame. Marcos 16, 14 al 18 dice así: y finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Están los 11 y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Ahora, fíjese aquí hay 11, no están los 12. ¿Quién falta? Judas. Cristo había resucitado, Cristo había sido muerto, había sido sepultado, y dice la Biblia, al tercer día resucitó en medio de los muertos. Y dice la Biblia que Él se apareció y Él vino. Entonces, viene aquí donde los discípulos están celebrando la cena, donde los discípulos están compartiendo, los 11, y les reprocha. ¿Qué les reprocha? Su incredulidad y la dureza del corazón. Aquí se lo conecto. Toda persona incrédula tiene un corazón duro. Por eso Jesús lo une. Toda persona que tenga un corazón endurecido es un incrédulo. Entonces, ¿qué busca Dios? Vamos arriba, vamos arriba. ¿Qué movía a Jesús a operar milagros? Compasión. La compasión solo toca un corazón que está hablando. Cuando usted tiene un corazón endurecido, la compasión choca. La dolencia del otro te es indiferente. Entonces, ¿qué le reprocha a Jesús? Le reprocha la incredulidad. Donde quiera que haya incredulidad, hay un corazón endurecido. ¿No le ha tocado a usted hablarle a la gente y predicarle? Y la gente está dura, hermano, y no le creen el mensaje. Entonces, qué duro están pasando. Gente que está pasando por necesidad, gente que está pasando por problemas, gente que necesita el milagro, pero tiene un corazón duro y no creen. Entonces, siempre la incredulidad va a estar ligada a la dureza del corazón. Donde quiera que haya un corazón endurecido, habrá incredulidad. Donde quiera que usted se encuentre con incredulidad, hay un corazón endurecido. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús viene, se le aparece y les reprocha la incredulidad y la dureza del corazón. ¿Por qué? Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Vinieron aquellos y le dijeron: vimos al maestro, resucitó. Y dijeron: mentira. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Como habían perdido al maestro, vino la tristeza endureció el corazón y los volvió incrédulos. Entonces, cuando entra la tristeza, cuando entra el desgano, viene acompañado de incredulidad y dureza en el corazón.
Entonces Jesús le había dicho, Jesús le había anunciado todas estas cosas. Jesús le había dicho, me voy a ir, pero voy a resucitar. Se los anunció, pero ellos endurecieron el corazón y no creyeron. Está aquí conmigo la iglesia. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio solo a los chilenos. Aleluya. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por eso que siempre aquí ya hacemos un llamado de salvación. Ahora, ya de ahí para adelante no es nuestra responsabilidad, es tu responsabilidad. Recién la pastora hizo un llamado. Podría haber pasado más gente. Si usted se quedó sentado, es que usted tiene su corazón duro. Entonces, ¿está conmigo la iglesia? Ahora dice, el que creyese será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los pastores ungidos. Y estas señales seguirán ¿a quién? Seguirán a todos, dígalo conmigo. Y estas señales seguirán a los que... Y en mi nombre, ay, aquí está. Y en mi nombre, a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieran cosas mortíferas no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y los sanarán. ¿Cuántos están creyendo esta noche aquí? Fíjese, no le dice, y los que sean obispos pondrán las manos, y los que sean pastores pondrán las manos. Dice, y todo el que cree pondrá manos sobre los enfermos, y los enfermos serán sanos. Y todo el que cree echará fuera demonios, y todo el que cree comerá cosas mortíferas y no le hará daño. Oh, ¿cuál es la condición? Creer. Pastor, yo llevo 2 semanas aquí en la iglesia. ¿Será que Dios me va a usar? Dios te va a usar si crees. Porque aquí voy. Cuando usted cree, usted está operando en el reino. Se lo digo. Cuando usted está creyendo, usted está diciendo, no soy yo, es una intervención divina.